Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño bloque con la crítica de la obra Brutus de Oscar Barnefín y Marcelo Zapata. La obra tiene dirección de Oscar Barnefín y se presenta en el Teatro Pairó, ahí en San Martín 766. La obra toma el asesinato de el tercer acto primero, de Julio César, de Shakespeare, que a su vez es una pieza que toma hechos reales de la historia romana. La obra indaga en la figura del magnicida, del Marco Junio Bruto, que está inmerso en un laberinto de dudas. Bueno, es propio de la condición humana, ¿no? Pero aquí la obra le otorga, proporciona otras dimensiones. El tema es así. Julio César, un hombre muy querido por el pueblo, fue escalando posiciones hasta que al final se hace nombrar dictador. Y el crecimiento de su poder era el principio del final de la República Romana, sobre todo para algunos miembros conservadores del Senado. Los senadores decidieron asesinar al dictador y eligieron a Bruto como el brazo ejecutor, a pesar de que Bruto era partidario de la República como César, y además, como este último pensaba que era su hijo biológico, lo había tomado bajo su protección. Como es sabido, terminó siendo un asesinato grupal, recibió 23 puñaladas, si mal no recuerdo, y bueno, después del asesinato todo se acelera, el pueblo primero está más o menos impávido y impresionado, pero después empieza a reclamar venganza, la muerte de su líder. Tenía una forma de gobernar muy especial Julio César, repartía las tierras, repartía dinero en efectivo, nombraba mucha gente, era un exitoso militar. Y entonces, bueno, cuando la sonada esta fracasa, y yo siempre recuerdo una frase del que fue director de la Biblioteca Nacional y un gran escritor, Paul Groussac, que decía en uno de sus libros que un motín es una revolución fracasada, lo mismo que una revolución es un motín exitoso. O sea, si este grupo de confabulados hubiesen triunfado, la historia de Roma hubiese sido otra. Pero la obra de teatro en sí es un examen de las dudas de Bruto, ¿no? Es una visión muy profunda, plena de intensidad. A su vez él está acosado por Casio, Cicerón y su propia esposa. Ya Francisco de Quevedo, en su Vida de Marco Bruto, basada a su vez en la obra de Plutarco, definía el asesinato como de una esclarecida nobleza, elocuencia incomparable y valor militar. Quedó para siempre una visión dual del tema del asesinato de Julio César. Bueno, en esta tragedia el sentido de los personajes que desafían sus propios límites, pero también hay un melodrama. Podemos hablar un rato largo, pero Freud, Lacan hablaron sobre el desvalimiento y el desconcierto del género humano, y Lacan habló, por ejemplo, del desamparo del sujeto ligado siempre a la dependencia de los otros. Bueno, quiero decir fundamentalmente que
la visión de todos estos personajes llama a repensar lo que creíamos que teníamos bien sabido sobre las vicisitudes humanas, ¿no? Excelente los autores, por empezar, Paulo Brunetti, que está trabajando hace años en Chile, pero es argentino, Ana Iovino, Carlos Caspar, Nelson Rueda, Beatriz de la Casa, Mariano Madrazo y Joaquín Cejas. La dirección de Óscar Barnifín es excelente. El trabajo tiene una textura compleja pero despojada, llena de simbolismos, minimalista en escena, con mecanismos dramáticos muy contemporáneos. Muy moderna la puesta y un clima logrado porque esa escenografía, la iluminación, un exquisito vestuario y sobre todo una sugerente música. Es una propuesta realmente valiosa. Recomiendo Brutus, de Óscar Barnifín y Marcelo Zapata, los autores de la obra, cuando va en el Teatro Payró los viernes y sábados a las 20 horas.